Bien, y continuamos compartiendo más información, continuamos aquí en Luján Noticias, compartíamos un poco las propuestas para este fin de semana, las actividades que se van a ir desarrollando, el Festival de Cine, también propuestas, como bien decíamos, en lo que es la Biblioteca Ameguino, entre otras tantas actividades que, como siempre decimos, están relacionadas con nuestra ciudad. Por un lado, el Festival de Cine es el primero que se hace en el marco, digamos, nacional. Hablábamos también del Festival del Orgullo, que se va a trasladar al Paseo Calelián. Va a haber un festival de arte urbano, como bien decíamos, en la plazoleta. También queremos decirles que va a haber teatro y circo en lo que es el Galpón Ferroviario de Carlos Ken. Esto va a ser el domingo desde las 5 de la tarde. Sepan que todas estas actividades van a ser a la tardecita noche. Y esto tiene que ver, por supuesto, con las altas temperaturas que venimos, por supuesto, teniendo, ¿sí? en estos últimos días. Vamos a meternos ahora, por supuesto, como siempre, como cada viernes, en lo que tiene que ver con la seguridad social, la actualidad política y un poco también el análisis de quien nos acompaña como todas las semanas. Juan Carlos Juárez con nosotros. Muy buenas noches, Juan, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, Jenny. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Con calor? Y la verdad que está terrible. Sí. Hay que tener cuidado con los golpes de calor, sobre todo Sí. los adultos mayores. En general todo, pero los adultos mayores, estar con ropa cómoda, Sí. sin nada que ajuste, si es posible, en jotas y sin medias. Sí. Esto que decís es importante, digo, porque la fecha de cobrabilidad no varía, pero la claro. temperatura sí, y sabemos que aguardan muchísimas horas Sí. para poder cobrar, al aire Exactamente. libre, no en las Agua, mejores hidratarse, condiciones. con Sí. comidas livianas. No exponerse Sí, ropa no oscura. No, claro, no exponerse al sol. Todas cuestiones básicas. Sí. Tendría que haber una campaña de los sectores de salud con respecto a esto, por el tema de los golpes de calor y esto. Sí, y aparte porque son los primeros calores, ¿no? Que sobre todo son los que más se sienten. Son los que más impactan. Todavía no Pero arrancó el verano, ¿no? igual, No empezó el verano. estamos en una situación Además. de sequía, Sí. etcétera, etcétera. Creo que es importante Sí. estar sin estar dudas. bien. En general todo, pero sobre todo los adultos mayores, ¿no? Totalmente. Es bueno lo que remarca Juan, sobre todo porque uno a veces cree que, bueno, es el calor y ya, ¿no? Pero digo, hay No. maneras de paliarlo, ¿no? Hay Sí. situaciones importantes a tener en Lavarse, cuenta. No o exponerse al ducharse, sol, además, en las horas. Sí, varias veces al día con agua fría, digamos. Sí. Hay, bueno, todas estas cuestiones que parecen que no, pero al final del día Sí. tienen su correlato, ¿no? Sin dudas. ¿Qué nos trajiste, Juan, para Bueno, hoy? hoy traje una serie de placas como para ver si podemos ayudar, Bien. placas que utilizamos en otros ámbitos, en otros programas, Sí. pero que bien sirven para clarificar, ¿viste? Sí. Cómo es el aumento, cuándo, quién, cómo, cuánto quedan. El otro día lo explicamos, Sí. era justo prácticamente ahí sobre los anuncios, las medidas, pero hoy trajimos una serie de placas que seguramente Javier nos va a ir mostrando. Ahí tenemos, mirá, el haber mínimo queda en 50.124 pesos. Sí. El haber máximo va a quedar en 337.278. La pensión adulto mayor va a quedar en 40.092 y la asignación universal por hijo va a quedar en 9.975 pesos. Ahí tenemos la plaquita. Si están en casa y tienen un celular y le quieren sacar una foto, pueden aprovechar. Esto es a partir de diciembre. Bien. ¿Mm? Así va a quedar, digamos, el exactamente. aumento. Así es como queda el ingreso para los jubilados, los pensionados, la pensión universal de adulto mayor y la UH, que es la asignación universal por hijo. Ahí está clarito el número, mirá. Creo que esto es mejor, Sí, ayuda sí. muchísimo más. Como bien lo planteabas, el haber mínimo entonces queda en 50.124 pesos, el haber Exacto. máximo ya superando los 337.000, la PUAM arriba de 40.000, como bien decías, y Exactamente. la asignación universal por hijo 9.975. 75. ¿no? Ahí Allí vamos se ve ahora claro. vamos a una próxima placa. Esto tiene, digamos, bonos adicionales, como venimos en los últimos meses. Para la jubilación mínima va a ser de 10.000 pesos. Es decir, una jubilación mínima de 50.124 va a recibir un bono de 10.000. Por lo tanto, va a tener le va a quedar el haber de 60.124.
con lo cual tiene un aumento del 23% adicional, más allá del 15.6% que recibieron todos. Esto lo van a cobrar en diciembre, enero y febrero. Bien. Ahí está clarita la otra placa. Para todos los jubilados, pensionados, pensionadas, jubiladas que me miran y que me paran en la calle y que están... Me he encontrado en estos días con gente que te dice, están esperando el viernes para que les des las novedades. Esto es información, esto no es opinión. Ajá. Estos son datos oficiales. Sí. No es algo que... muchas veces yo opino y doy mi punto de vista porque estudio y porque tengo un criterio. Pero esto es información pura, Tal son cual. datos puros. Y sobre todo se permiten visualizar muy claros ahí, ¿no, Juan? Como lo planteabas. Muchas Sí, veces sí, se porque preguntan, esto lo exhibimos en el ¿cuándo programa. lo cobré? ¿Cuándo Esto lo se suele ver en el cobramos? programa de Los Sábados en Crónica, Claro. digamos, ahí hay un trabajo profesional en todo Sí, esto. sí, ni hablar. Y lo bueno de esto, como bien decías, es que se especifica primero el monto, se Exacto. traslada a pesos. Y por Exacto. otra parte, esto que la gente a veces no sabe, pero ¿cuándo lo cobramos? ¿En enero, en diciembre? Ahí Es está en 2 claro, veces, diciembre, ¿no? enero, febrero. Perfecto. Ahí vamos a la próxima placa. Ahí están quienes además de los que cobran la mínima, van a recibir un bono adicional de 7.000 pesos. Sí. Para todos los beneficiarios que cobren un monto máximo de 2 mínimas, es decir, si era 50.124, 2 montos como máximo de la mínima son 100.248. Bien. Van a cobrar un total de 107.248 como tope máximo. Bien. El aumento adicional en este caso, fíjate, es del 12.38%, más el 15.6% que llevó a incrementar las distintas escalas. Tal Lo van a cobrar también en diciembre, enero y febrero. Perfecto. Ahí tenemos clarito el número para quien diga, bueno, a mí me toca, no me toca, ¿cómo es? Bueno, ahí tenés el número. Es un dato. Hay Bien. un trabajo, bueno, cómo presentarlo, cómo explicarlo, ahí estamos. Vamos a otra placa, la actualización de diciembre. Para los que cobran más de 107.248 pesos, no tienen bono de Claro. nada, ni de 7.000, porque te preguntan esto, y yo que cobro 107.200, bueno, no. Claro, ¿qué bono me toca? No. No. Aumento adicional, nada. Va a cobrar 107.248. Perfecto. Eso está. También para los que te preguntan, que a vos también lo hacen, Yanil, Sí, tal cual. ahí tenés un dato. En la próxima placa, al director le vamos a pedir, ahí tenemos. Cantidad de jubilados sin bonos, 1.373.462. Este es otro dato oficial. No es un dato que uno más... No, son datos oficiales. Con lo cual, estamos hablando de más de 6 millones que sí tuvieron bonos, de 10.000 o de 7.000, dependiendo. Esto equivaldría al 15% de la totalidad de los jubilados y pensionados nacionales. Digo, ¿entendés que está bien, esta cifra, Juan Carlos? ¿Entendés que está bien, esta cifra dentro de lo que es el yo creo que porcentaje tiene que ser para todos. Para todos. Porque el que cobra más es porque aportó mucho más. Y el que cobra menos es porque sus aportes fueron menores. Tal cual. Hay muchos, un dato que vamos a dar seguramente la próxima semana, la cantidad de personas que tienen jubilación o pensión y que accedieron a través de una moratoria. Claro. Es distinto de aquella persona que trabajó 35 o 40 años, llegó a los 60 la mujer, a los 65 el hombre, y tuvo todos sus aportes. Los que tienen la moratoria no significa que no hayan trabajado, y no como dicen algunos que no conocen absolutamente nada, sobre todo del mundo de la política, del cual pertenezco, que hablan sin saber. Habría que hacer un espacio, hablemos sin saber. Yo creo que sería un programa que duraría 23 horas por día en la Argentina. En esto, hablemos sin saber, habría 23 horas, un programa de 23 no te alcanza. Porque dice, no, hay gente que nunca... No, hay gente que trabajó, no le aportaron por distintos motivos. Uno conoce un montón de gente. Tal cual. Lo otro que quiero significar es el tema de la moratoria. La moratoria que está vigente termina el 31 de diciembre del 2022. Hay un proyecto de ley que está en tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación para una nueva moratoria que
ya tiene media sanción del Senado, es una moratoria muy importante, muy necesaria, que estaría resolviéndole casi te diría de manera inmediata, la posibilidad de jubilarse a 900.000 personas que han trabajado y que no tienen sus aportes, hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque la moratoria actual, tal cual lo establece la ley, solo le permite a las mujeres hasta el 31 de diciembre del 2003 acreditar aportes. Del 2003 en adelante no podés. Claro. Y le permite a los hombres, para los hombres todavía es mucho más duro, les permite acreditar aportes hasta el 30 de octubre de 1993, 10 años antes. Entonces, ¿qué es la única opción que le queda a los hombres y a las mujeres si no sale esta ley? Esperar cumplir 65 años los hombres, como es el régimen general, y 65 las mujeres, para recibir la pensión universal al adulto mayor. ¿Eso qué significa? Significa que vos vas a cobrar el 80% de la jubilación mínima. ¿Se entiende? Sí. En vez, si vos vas a una moratoria, tenés como piso la mínima, porque entre las personas que necesitan la moratoria, hay personas que tienen 29 años de aporte, por ejemplo, o 28, 25. Esa persona, cuando por más que complete los aportes a través de la moratoria, no va a cobrar la mínima. Por ahí cobra un 30, un 40, un 100, un doble de la mínima, depende de lo que haya aportado. Porque como se le toma como promedio los últimos 120 sueldos, los últimos 10 años, y por ahí de moratoria tiene 12 meses, claro, o 6 meses, o 24 meses. Esto por ahí no les resulta familiar, pero bueno, es importante esta moratoria. Hoy en la Argentina, Yanil, queridos y queridas televidentes, solo se puede jubilar 1 de cada 10 mujeres. Repito, la hago al revés ahora. 9 de cada 10 mujeres no tienen los aportes para jubilarse por más que tengan los 60 años de edad. En el caso de los hombres, 3 de cada 10 hombres tienen los aportes para poder jubilarse. Ahora te lo hago al revés. 7 de cada 10 hombres no tienen aportes para poder jubilarse. Esto lo señalo porque escucho muchas veces decir, no, le están dando porque le sacan al que aportó. No, no es así. Voy a explicar por enésima vez en el programa. Las jubilaciones en la Argentina se pueden pagar, más allá de que la mínima no cubra prácticamente hoy 1/3 de la canasta básica, porque no solo es el aporte del trabajador y la contribución de la patronal o del empleador. Para poder lograr que cobren, en este caso 50.124 pesos, parte del impuesto al IVA, parte del impuesto a los combustibles, parte del impuesto al tabaco, parte del impuesto a las ganancias y de los bienes personales y otros tributos, hace que se forme esa masa de dinero para poder financiar el sistema. ¿Por qué? Porque este sistema que tiene 100 años decía que tenía que haber 1, 2, 3, 4 trabajadores que aportaran para que uno pudiera cobrar. Claro. Hoy tenemos lo señalo así, aunque puede parecer medio, no muy, pero creo que es didáctico. Hoy tenés un trabajador y un poquito, 1.1 que aporta y uno que cobra. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque en la Argentina, como en el resto de Latinoamérica y el Caribe, tenemos el 50% de los trabajadores no registrados, Yanil. Es decir, cuando uno mira a 2 trabajadores que están trabajando en cualquier rubro, en cualquier actividad, es muy probable que uno aporte y el otro no. Claro. Uno está en blanco y el otro no está registrado. Este tema hace que el sistema se desfinancie, pero también hay otra cuestión que la explico siempre acá. Es que como cambió el sistema del trabajo, hoy hay menor incorporación de trabajadores al sistema de productivo. ¿Por qué? Porque hay más maquinaria. Claro. Les voy a contar un dato. Hoy hablaba con una persona de Luján que tiene su yerno que vive acá en Luján. ¿Y sabe para dónde trabaja? Trabaja para todo el mundo, desde una computadora. Hotel, restaurante y cadena de supermercado. Desde su computadora, cuando se traba una caja del supermercado,
él se encarga de trabarla desde la computadora de su casa. Cuando se traba una puerta del hotel, él desde su casa, digamos, regulariza el problema electrónico que tiene esa puerta de hoteles de grandes cadenas. ¿Se entiende? Vos antes tenía un cerrajero que iba. Obviamente que todavía hay, pero fue desapareciendo un montón de esas actividades. Y así pasa en todo el sistema productivo, no solo en el de servicio. Creo que con estos datos, Yanil, damos un poco la tecla con el tema de la necesidad de que haya una moratoria para que se pueda claramente aportar. Para poder contemplar todos estos casos que decías, ¿no? Exactamente, porque vos te necesitas darle una respuesta a esa mujer, a ese hombre que trabajó 40, 45 años, 30, 35 años, una mujer y no tiene aportes. Totalmente. Esto vuelvo a decir, ¿por qué? Porque a veces vos escuchás, hoy, yo sé porque uno está en permanente contacto y con información, hoy no se está tratando la moratoria en la Cámara de Diputados de la Nación porque hay algunos sectores de la oposición que no quieren apoyar la ley. Todavía no se ha logrado el consenso. Le digo, señores diputados, señoras diputadas de la Nación Argentina, tómense un momento, piensen, analicen y que esta ley es realmente muy necesaria. No es una pelea de campaña, no es una pelea de a ver quién tiene razón. Se trata de tener argumento y saber realmente qué es lo que está pasando con el sistema jubilatorio en la República Argentina. Tal cual como lo planteaba Juan, ¿no? Digo, son estas cuestiones que entendemos que todavía se tienen que seguir tratando, poniendo en agenda, analizando, ¿no? Como cuando hablamos también del presupuesto y de dónde también salen y surgen todas estas cuestiones que veíamos en las placas, ¿no? Desde un aumento, desde una jubilación, desde un aporte, ¿no? Que es parte, como bien decíamos, de la vida diaria y además que todo eso se utiliza para todos, ¿no? Digo, todo ese ingreso. Un último caso que me parece un caso testigo que lo podemos contar acá, no voy a dar los nombres de la persona. Una persona me consulta porque de repente se encuentra con que no le pagan más la jubilación. Va al banco, no la tiene. Entonces, ¿qué ocurrió con esta persona? Le dieron de baja el beneficio porque esta persona se jubiló y volvió a trabajar y lo volvieron a inscribir. Entonces le hacen los aportes. La persona me manda, digamos, toda la documentación. ¿Y qué ocurre? Cuando uno se jubila o tiene una jubilación, sea hombre o mujer, no puede volver a la actividad formal y aportar porque es incompatible. Porque lo que se busca es que cuando vos te jubilaste, digamos, se genera un nuevo puesto de trabajo. ¿Qué es lo que puede hacer para trabajar? Puede ser monotributista. Eso sí está permitido. Usted paga un monotributo de acuerdo a lo que factura mensualmente, pero no va a pagar la componente de seguridad social, es decir, no va a hacer aportes jubilatorios, aportes previsionales, ni va a pagar obra social porque obra social ya tiene, que es en este caso puede ser la de PAMI o IOMA, que es la del IPS. Es decir, cuento este detalle porque me parece significativo. ¿Algún dato más, Juan Carlos, con respecto a seguridad? Porque después te quiero llevar un poquito al terreno de la política. Sí, tenemos ahí temas. Lo habíamos adelantado la semana pasada, iba a haber un encuentro, se sigue profundizando el vecinalismo. La verdad que fue... ¿Cómo estuvo? Fue un encuentro, la verdad, extraordinario, un encuentro inspirador, porque debatimos sobre el rol del municipio en el siglo XXI, la descentralización de los municipios, la autonomía municipal, la creación de nuevos municipios. Y también analizamos el contexto electoral y político de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina. Tomamos algunas definiciones que son muy importantes. Insistir a la legislatura para la aprobación de la boleta única. Insistir para el tema de la autonomía municipal a través de lo que sería lo económico, lo financiero, lo administrativo. Y empezar a estudiar la posibilidad de que los municipios tengan su propia carta orgánica, que tengan su propio tribunal de cuentas y que además... Claro, que no dependan de provincia, exactamente, ¿no? Y que además las elecciones estén separadas por lo menos del régimen nacional. Claro. Eso como dato para nosotros muy importante. Y bien obviamente, local, ¿no? Digo, bien local. Bien pensado en la comuna. Porque el futuro está en los municipios. Claro. El futuro está en los municipios. Entonces, hay que dotar a los municipios de herramientas para que, como ocurre en Europa, como ocurre en muchos países, como ocurre en muchas provincias argentinas, en Córdoba, Entre Ríos, en Corrientes,
en Santa Fe, que tienen esa diferenciación. Y el otro tema es le hacemos un fuerte reclamo en un documento político al gobierno de la provincia de Buenos Aires por el problema de la inseguridad. O sea, está claro que las políticas que lleva adelante el ministro Berni no dan ningún resultado, porque cada vez hay más robos, cada vez son más violentos, cada vez tenemos que lamentar más víctimas, y el tema no se resuelve. Y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, si hay un tema sobre el que uno nunca lo escucha opinar, es sobre la seguridad. Digo, como decimos en el derecho, a confesión de parte, relevo de prueba, uno de los temas centrales de la vicepresidenta en su acto partidario en la Ciudad de La Plata fue la seguridad. Digo, ya no hay más, digo, no, está más que claro que es un tema que nos ocupa a todos los vecinos. Y los vecinalismos, como estamos, igual que todos los partidos políticos, pero por ahí con una mirada mucho más puntual, recogemos, porque en esa reunión de Cañuelas había representantes de Olavarría, de Mar del Plata, de Gesell, de Cañuelas mismo, que eran los anfitriones, claro, de Arrecife, de Avellaneda, de 3 de Febrero, de Morón, de Merlo, de distritos muy chicos como Bragado, de Junín, y esa línea de la inseguridad recorre toda la provincia de Buenos Aires, con distintos tipos de modalidad del crimen, ¿no? Juan Carlos, ¿podríamos decir que se trata de buscar que el vecinalismo se mete un poquito en la pelea, digo, en esto que decimos? Sí, la idea es estar en la disputa, y nosotros no nos escindimos de los problemas provinciales y nacionales. Digamos, no tenemos esa mirada, ¿cómo te podría decir?, pijotera de que, bueno, nos preocupa lo que pasa en Luján. La patria chica, claro. Sí, y no me preocupa lo que había representantes de Mercedes también, o lo que pasa en Rodrigo, en San Andrés Giles o en Navarro. No, o en Pilar, nos preocupa, que también había representantes de Pilar. Pero hacemos un fuerte hincapié en las políticas públicas municipales, el tema institucional, en el tema electoral y político, pero no dejamos de mirar el panorama provincial y nada nos ocupa. Es más, nosotros decimos que hay que apuntar a que el vecinalismo tenga un representante en la legislatura de la provincia de Buenos Aires y en el Congreso de la Nación. Y un tema que no está en la agenda, porque no vas a escuchar en ningún lugar, vos sabés que hay más de 50 pedidos de autonomía, de pueblos que piden autonomía, como Jáuregui, como Lima, como Batán, por ejemplo. Hay muchísimos lugares. Bueno, la división de La Matanza en 4 municipios. Varias divisiones. 50 pedidos. Sí. 50 pedidos a la provincia de Buenos Aires, formales y con gente trabajando. Nosotros estamos a favor. ¿Por qué? Porque la unidad municipal, cuando es más chica, tiene mejor control social. Sí, capta más todo lo que pasa en la zona. Está todo mucho más cerca. Yo digo, a ver, si bien todos los intendentes que tuvimos en Luján de una manera u otra, pero digo, el intendente de Luján tiene que pensar en el centro, en los barrios y en las localidades, en Olivera, en Opendor, en Carlos Quén, en Torres, en Pueblo Nuevo, en Jáuregui, en Cortines, en Torres, y además la zona rural. Claro. Entonces, y la complejidad de la gobernanza municipal se ha expandido. Vos ves que hoy el municipio es un actor central, por ejemplo, en la generación de políticas públicas para vivienda. Eso antes era una política pública macro del gobierno federal y una política micro del gobierno de la provincia de Buenos Aires con el Instituto de la Vivienda. No, hoy es una política municipal. No del municipio de Luján, de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Que se empiezan a ocupar y poner en agenda, digo, sin tener esa dependencia. Porque la demanda social, el tema de la seguridad. Sí. Nosotros pagamos una tasa de seguridad ciudadana. Hay un consejo de seguridad ciudadana, digamos, que administra esos fondos. Fíjate vos que es un tema que dejó de ser un problema del comisario, de la departamental, o de la Secretaría, que en su momento era la Secretaría, el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia, la seguridad. Entonces, creo que que haya municipios más chicos y se va a ordenar financieramente, administrativamente, políticamente. Es muy probable, como ocurre en Tres Arroyos y en tantos municipios donde no gobierne ninguno de los partidos que puede estar gobernando la nación o la provincia, o los partidos grandes de oposición. ¿Entendés? Y además la gente lo percibe al vecinalismo como algo mucho más cercano.
Que va a ser mejor, lo vamos a tener que demostrar también, pero como algo mucho más cercano, ¿no? Es decir, bueno, porque muchas veces los intendentes dependen, no todos, porque algunos se plantan, dependen de la lógica de que le impone el gobierno nacional o provincial de acuerdo al color político que tenga. Sí, la autonomía más allá del nombre, ¿no? De poder, de no tener que depender y poder generar Exactamente, recursos propios, políticas propias. La coparticipación, ¿no? por nivel de recaudación fiscal de cada municipio. Así que bueno, en este tema estamos muy imbuidos. Con el orden local queremos manifestar nuestra adhesión y nuestra comprensión y nuestra empatía con los trabajadores de la salud de Luján. El hospital hace muchísimos años que funciona por el esfuerzo, por la calidad profesional, por la calidad humana que tiene todo el personal del área de salud del hospital y del Centro de Atención Primaria de Salud. Y nuevamente está el inconveniente del tema de lo que tienen que cobrar, digamos, de lo que les corresponde. Entonces nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento, y hay que sentarse y hablar con ellos. Y hay que buscar resolver ese problema. No es un tema, porque además en la situación económica y social que está la Argentina, cada día hay más gente que necesita tener un hospital que funcione y bien, porque no tiene obra social. Yendo con obra social a muchos sanatorios privados, si vos primero no pusiste un depósito, no te atienden. Y esto lo sabemos todos. Entonces, es fundamental. No es posible que una persona tenga que venir de una localidad al hospital a las 4 de la mañana para sacar un turno. No es posible que una persona que necesite un estudio de aparatología que el hospital no tiene, tenga que andar viendo si algún conocido le consigue en algún hospital provincial o nacional o de la ciudad u otro hospital municipal para que le hagan un estudio. Esto te lo digo con conocimiento de causa, vos sabés muy bien que me llaman y me consultan. Bueno, ¿qué hacemos? El intendente Boto, este es un tema central. Yo veo que invierten tiempo, como mínimo, para algunas cosas que no le resuelven nada a nadie. Hablan de la entelequia, hablan de algo no tangible. El hospital es algo tangible, algo necesario, algo importante y prioritario, que viene acumulando la falta de atención y la falta de presupuesto que lo pueda poner a la altura de lo que los lujanenses necesitamos. Yo sé que el hospital, la salud pública en cualquier municipio implica una buena erogación de parte de los municipios, pero también otra vez, los lujanenses hacemos un aporte todos los meses en el recibo de la luz de una tasa asistencial, como lo hacemos en una tasa de infraestructura, como lo hacemos en la tasa de los bomberos. Que no me estoy quejando, me parece bien, pero digo, necesitamos respuesta. Tal cual. El tema de los traslados. Siempre cualquier vecino del partido de Luján, de un barrio, tiene un problema. Al primero que llama a los bomberos para que lo vaya a buscar. ¿Qué sería lo normal? Que los bomberos intervengan en un accidente de tránsito o que se vea colapsado el sistema de emergencia del hospital. Sí. No como prioridad. Veremos en qué queda este conflicto, agregar a lo que señalaba Juan Carlos, que, bueno, se recrudece un poco la situación, hubo una reunión en el día de ayer, no hubo una oferta concreta por parte del Departamento Ejecutivo, pero el paro continúa. Ayer hubo una importante movilización por las calles de la ciudad. La medida de fuerza se extiende, se mantienen las guardias y habrá una reunión el próximo miércoles para ver también qué se puede llegar a negociar entre las partes. Hay una larga lista de reclamos por parte de los profesionales, así que bueno, quería agregar eso a lo que vos mencionabas. No, simplemente es eso, sabemos que no es un tema nuevo, no, a ver, esto no fue, pero yo veo otra vez que lo que Luciani y su gobierno y sus funcionarios y funcionarias no le pusieron atención, otra vez caemos en lo mismo. ¿No? Y anduvo dando vuelta a la idea de que lo iban a provincializar, etcétera, etcétera. Bueno, la realidad es esta. Gracias, Juan Carlos. No, gracias. Y bueno, aprovechemos este feriado largo para refrescar el tema de la soberanía nacional. Sin que dudas. No es solo tener frontera y cuidar la frontera. La soberanía nacional tiene que ver con el trabajo, con el desarrollo, con la tecnología, con la ciencia, con la inclusión, con el respeto
Así que tenemos muchas cosas. Y esperemos, el Mundial es importante para los argentinos porque el fútbol es importante para los argentinos como hecho deportivo y como hecho cultural. Pero eso no implica que en ningún área de gobierno tenga que bajar su capacidad de trabajo y su contracción al trabajo, ni el gobierno nacional, ni el gobierno provincial, ni el gobierno municipal, ni las cámaras legislativas, ni el Congreso de la Nación bajen su actividad por el tema del Mundial. No, totalmente. ¿Eh? Sin dudas. Gracias, Juan. No, gracias a vos. Juan Carlos Juárez con